Muy buenas, distinguida teleaudiencia del espacio sideral. Estamos nuevamente con ustedes, puneños en el mundo, ahora para conversar sobre un tema bien complejo, pero que debe darnos alguna coherencia y un sentido de historia y de oportunidad para crear nuevas propuestas de cohesión para nuestra sociedad. Conversamos con el ingeniero Hugo Rodríguez Benavides, con Antonio Santisteban Palomino y David Alfredo Pacheco Tanaka. Vamos a hablar sobre nación e identidad. ¿Es el Perú un Estado-nación? ¿Tendría que semejarse a lo que es Bolivia, que ha cambiado su constitución y habla de las plurinacionalidades? Somos un país multidiverso, plurilingüe, donde las diferencias evitan una cohesión y una homogeneidad. Esto potencialmente es una riqueza. Pero más allá de estos aspectos étnicos, culturales y lingüísticos, tendríamos que plantearnos el tema, Hugo, en mi concepto, respecto del desarrollo de la gestión política y de las posibilidades de darle un sentido, de un común denominador que unifique a nuestro país sobre objetivos comunes, sobre aspiraciones alcanzables, y entonces ahí sí podríamos manejar con mayor solvencia el concepto de nación y de Estado. Mucha gente, como se recalca, ha hablado del Estado, del gobierno, de las diferencias en esta sociedad, de una sociedad civil, etcétera, lo que hace complejo el tema, pero nación es cohesión, es una aspiración común y una especie de sistema que más o menos nos establece un derrotero común. Muy buenas, Hugo, tienes la palabra para que más o menos puntualices el tema y lo podamos centrar para fortalecer estos debates en función a la comprensión y al entendimiento de la teleaudiencia que tenemos en Puneños en el Mundo. Muchas gracias, Hernán. Bueno, empezamos por el tema de Estado-Nación. Cuando uno habla de Estado-Nación, hay que referirse a las características esenciales, principales, que hacen a un Estado-Nación de acuerdo a lo que es el contexto sociopolítico a nivel mundial. Entonces, estamos hablando de 4 características. Básicamente, un territorio delimitado, claramente delimitado. Además, una población estable, claramente estable también, y que tenga una comunidad en cuanto se refiere a lo que es la perspectiva de desarrollo. Por otro lado, estamos hablando de un gobierno efectivo, es decir, el conjunto de principios políticos y de personas que ejercen este gobierno, pero que hacen que ese gobernar el Estado sea efectivo y, por tanto, proceda y conduzca a un desarrollo integral de toda esa población. Y finalmente tendríamos que hablar de lo que es la soberanía propia, vamos a llamarle así, una soberanía que le permite tomar decisiones en el marco de ese territorio y por encargo de esa población, ¿no? Soberanía que además le permite interactuar con otros estados-naciones. Y al referirnos a esto, entonces estamos hablando de que el Estado-nación, o la nación en este caso, para empezar, tiene que caracterizarse por una población que comparte geografía, historia y cultura. Y si empezamos a hablar de esos elementos, entonces podríamos ver hasta qué punto a partir de eso se genera una identidad nacional, es decir, algo común a todos. El caso peruano, como lo mencionaba Nancho, nos hace recordar lo que sucede en Bolivia, que habla de un Estado plurinacional. Pero ahí está el problema para empezar de esta definición académica y que además se ajusta a los parámetros internacionales que se manejan en organizaciones de tipo bilateral y unilateral también, ¿no? Como Naciones Unidas y otros más. Adicionalmente, tenemos que ver que en el caso peruano tenemos pues una multiplicidad de etnias y lenguas, algunas que están muy vigentes, como es el caso del quechua, el caso del aymara,
el caso de las lenguas de la zona de selva y algunas otras que se quieren recuperar por ahí, ¿no? Pero además esto nos está llevando a que desde el punto de vista de los antropólogos y sociólogos se está empezando a hablar de naciones. Por ejemplo, es muy avanzado el tema de querer generar una nación aymara, que proviene, por ejemplo, de los movimientos que ha generado Evo Morales, incluso llegando a influir y a posicionarse de una manera agresiva en el sur peruano y específicamente en Puno, como también lo ha hecho en la parte del altiplano que le corresponde a Chile, que es muy pequeñito, pero que tiene un grupo aymara allá. Cosa contraria sucede con el quechua. El quechua está más integrado a lo que es, diríamos, los conceptos de nacionalidad, ¿no? Creo que por ahí podemos empezar a ver el tema. ¿Hasta qué punto nosotros, desde esta visión de lo que es el Perú como Estado-nación, entre comillas, puede generar una identidad nacional que en conjunto nos lleve a generar objetivos nacionales de desarrollo que además promuevan objetivos regionales o departamentales, para decirlo bien, tal como estamos ahora, también de desarrollo? Y al hablar de eso estamos hablando de qué pasa en Puno, qué ocurre cuando queremos hacer ese tipo de elementos. Y hay que tener en cuenta una cosa importante que es histórico y que ustedes lo conocen muy bien, hasta qué punto se ha superado ese choque de dos culturas que se produjo en el momento de la conquista del Perú. Un choque en el cual hubo un grupo de europeos que llegan y traen un conjunto de elementos de su cultura propia, incluso ganadería, etcétera, frente a lo que era la cultura local. Momento en el cual también ocurre lo siguiente: había un Estado-nación en formación, de acuerdo a los conceptos actuales, y era lo que conocíamos el Imperio Inca. ¿Y por qué entonces un grupo tan pequeño logra vencer a este imperio? Porque ese imperio estaba en proceso de consolidación. Claro. Consolidación, Ahora, además, sí. que no había logrado hacer que haya una unidad clara en términos de objetivos. Creo que con esa introducción podemos empezar a conversar. Gracias. Yo creo, sí, me parece a mí, Hugo, que lo que estás planteando es pertinente, pero de todas maneras tendríamos que contextuar esta clase de reflexiones sobre nación, identidad, como parte de un constructo social, es decir, hacia dónde vamos a derivar para efectivamente lograr que se pueda armonizar y cohesionar la propuesta de nación. Tenemos territorio, tenemos geografía, tenemos disimilitudes y disturbaciones de diferente orden social, económico y hasta político. Y entonces, además, la amenaza de la exterioridad, que significa la globalización, donde se está diluyendo y haciendo cada vez más volátil el concepto de nación. Yo presumo que la primera fortaleza que deberíamos plantear sería la de una gestión en democracia que efectivamente consolide valores de desarrollo y de participación de la población, porque si no, todo va a devenir en una discusión técnica, académica, pero al final estéril, porque estamos, por ejemplo, para el caso, aterrizando en Puno, con una disolución increíble de nuestra identidad, porque tenemos varias identidades en un mismo año y caminamos hacia la emigración, hacia el abandono, etcétera. Son elementos bien fuertes que deberíamos tomarlos en cuenta. Yo concretamente digo que lo fundamental en mi concepto es que haya una direccionalidad y una conducción y liderazgo para armar la propuesta de construcción social y política de nación en el Perú. Tú, Antonio, también, o digo, sí, Antonio. No, sí, estoy plenamente de acuerdo con Nacho, con Hugo, de que el concepto de nación, de la plurinacionalidad es una construcción social, ¿no? Es una construcción social porque si comparamos el Perú con otros países, por ejemplo, yo que vivo en Europa, no existe ningún país que sea homogéneo. Finlandia, que teóricamente podría ser, hay una minoría sueca,
hay una minoría en Laponia, en Europa hay, digamos, una serie de, en cada país, por ejemplo, en la República Checa, en la ex Checoslovaquia, incluso, digamos, etnias, nacionalidades totalmente, digamos, con controversias históricas, ¿no? El caso de España, que es quizás lo más, digamos, con lo que estamos más familiarizados, ¿no? Sobre, por ejemplo, digamos, todo lo que es, digamos, la nación catalana, la nación vasca, gallega, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablemos de Bolivia. Yo cuando estuve en Bolivia tenía grandes amigos del Partido Comunista Boliviano. En ese entonces en el Parlamento boliviano habían dos grupos, digamos, de grupos parlamentarios, vamos a decirle, digamos, indigenistas o indigenistas, ¿no? Y los comunistas se miraban a ellos con un profundo desprecio porque no encajaban en su teoría, digamos, de lo que es, digamos, las clases sociales del proletariado, ¿no? O sea, la parte étnica era totalmente relegada, ¿no? Cuando viene el derrumbamiento del muro de Berlín, entonces se buscan una serie de estrategias a fin de, digamos, crear contradicciones dentro, digamos, de la izquierda para enfrentar, digamos, al establishment capitalista. Y una de ellas es, digamos, la de Ernesto Laclau, donde considera, digamos, que la cuestión indígena, al igual que los movimientos feministas, ecológicos, y la articulación de todos ellos van a constituir, digamos, parte de una hegemonía cultural que va a ser, digamos, la avanzada, la vanguardia de la izquierda para enfrentar al capitalismo. Y es ahí donde, digamos, entra en vigencia todo lo que se llama, digamos, la plurinacionalidad, ¿no? Entonces, la plurinacionalidad va digamos, tomando hegemonía, sobre todo en España, por ejemplo. En España, digamos, muchos de los que han construido el concepto de plurinacionalidad luego han ido a la Asamblea Constituyente de Bolivia como asesores, ¿no? O sea, como asesores a fin, digamos, de construir, digamos. Pero quizás el intelectual quizás más relevante es el propio vicepresidente de Bolivia, que es Álvaro García Linera, que es incapaz de definir, digamos, qué cosa es un Estado plurinacional, ¿no? O sea, entra en una serie, digamos, de enredos verbales y en la que, digamos, ese es otro tema que vamos a tocar. Pero yendo al tema, ¿no? Yo como peruano me he dado cuenta, y sobre todo como puneño, ¿no? De que a pesar de que nosotros tenemos una serie de minorías con lenguajes distintos, somos una nación relativamente uniforme, relativamente, digamos, homogénea, relativamente enfrascados en los mismos valores, y al igual que muchos países con nuestras contradicciones, más de todo de clases sociales, de una serie de desigualdades que se han ido construyendo a partir del postcolonialismo, de una mentalidad colonial que ha invadido, pero que a lo largo de la historia republicana hemos llegado que antes del golpe de Velasco, todas las fuerzas políticas, casi todas, eran indigenistas, proindigenistas, y todas pedían una reforma agraria. Ahorita termino. En Puno todos somos indigenistas, casi todos tenemos un amor por las culturas ancestrales. Desde Antonio, chicos... un Sí, favor, ahorita quiere intervenir Alfredo, y sabes que yo ya. presumo que debemos puntualizar el tema sobre cuáles serían las ideas fuerza o las líneas maestras para construir en este tiempo la propuesta de nación en el país, en el Perú, ¿no es cierto, Perfecto, Alfredo? perfecto, Tienes está la bien. palabra. A ver, Alfredo, está bien, Dechito. Sí, sí. Eh, Viniendo a Europa, recién me di cuenta que Europa siempre estaba dividido, ¿no? Estaba unido cuando, por ejemplo, Roma, ¿no? Roma abarcó casi lo que en ese tiempo era conocido en Europa, ¿no? Entonces era una sola, podemos decir, nación, ¿no? Pero después, cuando decayó el Imperio Romano, se dividió, entró en los Dark Ages que llaman, ¿no? O sea, todos los países desaparecieron. Empezaron a hacer pequeños castillos y alrededor, ¿no? Feudos, ¿no? En pequeños reinos, ¿no? Entonces, ahí Europa desapareció, toda la cultura desapareció, todo lo que tenían los romanos desaparecieron, hasta que recién llegó en la Ilustración. Pero
también me sorprendí que, por ejemplo, Italia y Alemania, Italia recién se creó hace más o menos en 1860, ¿no? Que eran un montón de pequeños, Alemania, ¿no? Alemania eran muchos países juntos, ¿no? Que era el reino germánico, ¿no? Entonces, el futuro es la unión, ¿no? No dividir. Por ejemplo, es lo que se quiere con Europa, ¿no? De que no haya guerras como hubo en el siglo pasado, 2 guerras seguidas, ¿no? Es unir toda Europa, no crear esas diferencias. Y esas diferencias vienen porque hay mucha gente que quiere tener poder, entonces quieren dividir los países. Los países, por ejemplo, China está más de 2000 años y sigue igual, ¿no? Son los países que tienen estabilidad. En cambio, en Europa ahora hay estabilidad, pero hay muchos grupos que todavía quieren dividir. La conclusión que quiero sacar es, para mí me parece que no hay que incentivar las divisiones, los nacionalismos. Tenemos que incentivar la unión, para que todos podamos, mientras más grandes somos, somos más poderosos. Nanchito, tu En esta micrófono. primera ronda en esta primera ronda de entrevistas, Hugo, tienes la palabra para puntualizar conceptos y más o menos, como hemos propuesto al principio, dar una direccionalidad a los aportes de Cucho y de Alfredo. Ok. Miren, efectivamente lo que proponía inicialmente era como dijiste, Nacho, un tema bastante teórico, conceptual desde el punto de vista de lo que se maneja a nivel internacional hoy en día. Es lo que se acepta para ser considerados un Estado-nación, una nación, etc., ¿no? Pero si vemos el caso, por ejemplo, de España, lo que sucedió recientemente, hace unos años, el tema de Cataluña, cuando quiso haber una separación, que además generó la presencia y también la posición que no se ha redimido en el caso del País Vasco, como se llama. Entonces ahí hay todo un proceso en el cual cada quien mantiene sus espacios de lengua, cultura, y no se terminan de unificar en lo que se refiere, por ejemplo, al idioma que es el español. Cosa que, por ejemplo, en el caso peruano y en América Latina, no siempre se habla del español, siempre se dice el castellano, para empezar con un tema. El otro tema es Checoslovaquia, cuya disolución generó una serie de situaciones en Europa con países pequeñitos, chiquitos, que estaban además promovidos desde cierto punto de vista por algunos intereses generales que permitían hacer la anulación de lo que era la Unión Soviética. Y la Unión Soviética, mejor dicho, darle el puntillazo final a la disolución de la Unión Soviética. Ahora tenemos a un Putin que quiere recuperar este tipo de elementos. Eso es la invasión de Georgia, es la invasión de Ucrania, etc., ¿no? Pero en el caso peruano, nosotros tendríamos que ponernos a pensar en términos, por ejemplo, Nancho dijo, tenemos geografía. Sí, de acuerdo, pero igualmente tenemos individualidades geográficas. Yo soy costeño, tú eres serrano, eres menos que yo, tú eres selvático, ¿no? Ese tipo de temas. Esos son elementos que nos dicen hasta qué punto estamos desconfigurados desde el punto de vista de una unidad de criterio. Pero no solamente es eso también, es el tema también de lo que son las aspiraciones y lo que significa en cierto momento el quehacer desde el punto de vista de los gobiernos. Pongo un ejemplo. Si a mí me lo ponen a Philip Butters como un candidato presidencial, tengo en mi mente la seguridad de que este señor va a pensar en Lima y el norte. Para él el sur no es muy admisible como un elemento de propuesta y desarrollo. Apenas, con mucho desgano, menciona Arequipa y el Cusco. Entonces son temas que tienen que ver con esto que estamos diciendo, unidad. Unidad que nos permita generar identidad y que nos permita consolidar una nación que está en proceso de formación. No vamos a construir una nación nueva, sino que la tenemos que consolidar.
Pero para eso, como propongo en algún momento, para el caso de Puno, decimos que hay un conjunto de elementos, 3 unidades, vamos a llamarle concretas, culturalmente hablando y étnicamente hablando y también lingüísticamente hablando, los quechuas, los aymaras y los hispanohablantes. Y cuando vemos la contradicción que hay entre estos 3 elementos, encontramos que no se ha llegado a superar totalmente lo que debería haberse ya superado y aparentemente habríase superado. Hoy en día, por ejemplo, ¿qué tenemos en la ciudad de Puno? En la ciudad de Puno, la pandilla puneña ha sido, pues, vamos a decir, relegada frente a las danzas que han aparecido posteriormente. Y lo peor, que muchas de ellas ni siquiera son netamente, digamos, de la zona puneña, como lo era antes una Candelaria. Entonces, creo que ese tipo de temas son los que nos tienen que llevar a definir qué cosa vamos a hacer. Yo propongo y digo, si proponemos desde el punto de vista de teoría de conjuntos, un conjunto aymaras, otro conjunto quechuas y otro conjunto hispanohablantes. Y si hacemos la intersección de esos conjuntos, vamos a encontrar que hay un punto común a los 3 conjuntos, donde estarían los elementos básicos que hacen la posibilidad de dar una cierta unidad de criterio y de perspectiva a esos 3 grupos étnico-lingüísticos. Creo que por ahí es donde debemos avanzar. Sí. Y Si habría vamos a también, llevarlo al Hugo, plano nacional, la cosa va a ser más complicada. Los ¿te escucho. parece? Sí, Hugo, perdóname la idea perfecta, la idea está bien calzada y bien definida, pero habría que plantearse este problema. ¿Cómo se construye nación ahora en el Perú? Pienso que es a través de la legislación que puede homogeneizar algunas cosas que son tan dispares y perturbadoras. Por ejemplo, hay 2 Perúes, el Perú del Norte y el Perú del Sur en cuanto a desarrollo económico. ¿Y cuál es la traba fundamental? El centralismo. Y entonces los gobiernos regionales se han disparado a los pies haciendo de la descentralización una gestión totalmente corrupta, ineficiente, ineficaz. ¿Por qué? Porque la propia Ley General de Descentralización ha permitido esos desvaríos, esas inconductas. Habría que replantear el asunto y darle un sentido de coherencia y de construcción. Eso es lo fundamental, porque es imposible que ahora en el Perú podamos hablar en las condiciones en las que estamos de nación si no se están centrando las bases básicas, las bases fundamentales de desarrollo económico, de legislación más o menos homogénea y de evitar el absorbente centralismo, ¿no? Esa es una de las cadenas que estamos arrastrando. Pienso yo que nación a través de legislación. Sí, Antonio. Sí, para mí, digamos, el factor que tendría más impacto es dejar de que la cultura quechua y aymara sean culturas invisibles, ¿no? Subestimadas, ¿no? Y para mí, digamos, sería a través del idioma, ¿no? De crear por lo menos que todo funcionario público hable por lo menos un idioma nativo, el quechua, que es predominantemente, ¿no? O sea, el que uno hable un idioma nativo es digamos, resaltar la otra parte de la peruanidad, que es la peruanidad andina, donde nosotros a partir de ahí vamos a entender sus valores, sus creencias, vamos a entender todo ese, digamos, esa parte oscura que todavía, digamos, por la hegemonía cultural europea, digamos, tenemos todos. Para mí eso tendría mayor impacto porque el Perú, digamos, tenemos las mejores leyes, tenemos una serie de jurisdicciones y el peruano no obedece las leyes, ¿no? O sea, si bien es cierto, podríamos tenerlas ahí, yo estoy seguro que mucha gente haría caso omiso, ¿no? Entonces yo pienso que es una ofensiva cultural en la que, digamos, se tendría que, digamos, ir creando más canales de televisión en quechua, en aymara, más canales, digamos, más publicaciones y hacer de que, digamos, forme parte de esa manera de reencuentro entre, digamos, entre 2 mundos que están totalmente separados, ¿no? Sí, Alfredo. Sí, sí. Bueno,
Antes en la antigüedad, cuando se arreglaba por la guerra, lo que querían hacer para se unir es se casaba el hijo de uno con la hija del otro y después se hacían intercambio de familiares, ¿no? Que toda la familia vaya a un lado después a otro, ¿no? Entonces, lo que querían unir es cuando se mezcla, es como Alejandro Magno, ¿no? Cuando y fue a conquistar lo que hizo es, él mismo se casó, ¿no? Con los con la India, por ejemplo, ¿no? Que es lo que también hizo con Egipto. Estoy en una Entonces, reunión. Voy a para mí lo que debe llamar hacerse después. es mezclarse, no sé, que entre las dos culturas una nueva cultura, ¿no? O sea, no quedarnos en el pasado, respetando, tenerlo, pero tiene que ser, cuando se casan de dos diferentes, no culturas, lugares, los hijos tienen que ser una diferente, ¿no? La mezcla de los dos. En Italia, por ejemplo, ahora todavía dicen que entre los pueblos vecinos a veces no se entienden porque hablan diferente, ¿no? Y eso me parece que es la sociedad que es más familiar, se unen con los amigos, la familia, va a ser más difícil que se casen entre otros, ¿no? A veces es por la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, en el País Vasco acá hay muchas montañas, ¿no? Entonces casan entre ellos, ¿no? Entonces, para mí, si es que hay más comunicación, hay más carreteras, entonces vamos a tener que hay más intercambio de personas, entonces va a ser un solo país, cuando tengamos todos en común, ¿no? Ya, perfecto. Ahí habría que hacer una puntualización, Hugo, perdóname. ¿El Perú republicano actual puede caminar hacia la construcción de nación? ¿Cuáles serían las rutas necesarias? Hugo, tienes la palabra. Sí, miren, quería mencionar lo siguiente. El tema parte por además la capacidad de un Estado-nación de generar leyes, ¿no es cierto? Y a partir de la generación de esas leyes, generar la posibilidad de un camino hacia el desarrollo. Sin embargo, el tema que tocaste, Nancho, el centralismo, en el caso peruano, que es un tema que hemos heredado pues del periodo borbónico de España, es un problema serio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando los quechuas y aymaras, y más los aymaras, que ni siquiera habían tenido el efecto de la presencia de haciendas en su medio, como sí en la zona quechua de Puno, reclamaron por tierras. Y al final se hizo que la desestructuración de la reforma agraria y se entregó la tierra a las comunidades. ¿Qué es lo que ha pasado hoy día? Hoy día se ha atomizado la propiedad de la tierra, como seguramente lo ha dicho en su momento René Roque, y tenemos una incapacidad de producción enorme. No solo, y esa atomización viene por el mismo tema de haber entregado a las comunidades a las familias y las familias por un efecto de herencia a los hijos. Y así se ha venido diluyendo, vamos a decir así, minimizando la propiedad de la tierra. Es un efecto de lo que significa el tema del centralismo. Pero alguien pensó que con la regionalización se corregía. No, la regionalización en lugar de corregir ha hecho que se genere una réplica del centralismo a nivel regional y entonces en las regiones han aparecido un conjunto de individuos, personalidades que han concentrado el poder y que han generado nuevamente un desequilibrio en términos geográficos, espaciales y económicos a nivel nacional. Todo esto tiene que ser repensado y tiene que ser repensado en términos de qué hacer, por ejemplo, con la regionalización. La regionalización, como en algún momento conversamos, debería ir hacia la formación de regiones realmente concebidas, no pues departamentos como ahora llamados regiones, sino espacios que sean una especie de, vamos a decir así, competencia en términos de mercado a el gran mercado limeño. Entonces estamos hablando de grandes regiones, llámese Arequipa, Puno, Tacna, Moquegua o algo por el estilo, como en algún momento se planteó. Ese es uno de los temas. Pero el otro tema, que lo dijo de alguna manera Antonio, es el tema subyacente, un poco oculto, que hay a nivel de lo que es la identidad cultural y lingüística. Les voy a poner dos ejemplos. Trabajando yo en la zona aymara,
hicimos un pequeño concurso de comida a base de quinoa y cañigua, pero comida típica. Y estaba en la plaza de Ilave conversando con un grupo de miembros de comunidades y hablábamos en castellano. Y de pronto viene un individuo, se aproxima y empieza a hablar en aymara, pero como hablan ellos rápidamente, yo aprendí un poco de aymara y entendía algo, pero no podía seguirle el ritmo. De manera que este individuo dijo, ah, ya, este es Misty, que se vaya. No hablamos con él. Y los otros se fueron a un ladito, conversaron con él y me dejaron solo. Eso en el lado aymara. En el lado quechua, siendo yo responsable de relaciones comunitarias en la zona de Macusani y Corani para el proyecto de Bear Creek, me topé con un grupo de comuneros y el representante de ellos, usted debe ser pariente de Mauricio Rodríguez, me dijo. No, le dije, no soy pariente, pero usted es Rodríguez. Sí, le digo, soy Rodríguez, pero mi familia paterna proviene de Arequipa. ¿Qué fue lo que dijo este individuo? Se votó donde ellos, ah, español, así, por el apellido. No nada más que nada por haberle dicho que provenía de Arequipa. Y se generó un distanciamiento en la relación que estaba bien llevada hasta ese momento. Entonces, son elementos que están persistentes, que no han sido todavía claramente definidos en cuanto se refiere al manejo de su lengua, al manejo de sus aspiraciones propias también, ¿no? Por eso lo que decía Antonio es cómo hacemos para que este constructo social, para que este acuerdo social que se llama nación y que converge a un Estado-nación, pueda ser posible cada vez más, sin que podamos llegar, obviamente, de aquí a mañana a eso, pero empezando de repente por el nivel regional y pasando luego al nivel nacional. Creo que por ahí tenemos que manejarnos y creo que lo que había planteado antes en el tema de lo que es esta idea de la teoría de conjuntos puede ser un elemento que sirva para ver aquello. Es decir, que rompa esta posición todavía ambivalente de alguna gente. Todavía no queda claro, por ejemplo, lo que sucede en la frontera peruano-boliviana. Hay mucha gente del medio rural peruano y boliviano, sobre todo peruano, que tienen las dos identidades, hasta los documentos, peruano y boliviano. Y este es un tema que no hay que trabajarlo, ¿no? Es decir, ¿qué significa el himno nacional? ¿Qué significa la bandera? ¿Qué significa el territorio finalmente para cada uno de ellos? Como decía, Bueno, y la podría nacionalidad de citar esas en este personas momento un es desde montón hace, de la doble casos, nacionalidad es de más de 50 años. Ujú. pero Hay eso no ha sido puneños que resuelto, son Nacho. paseños, bolivianos, hace más de 50 años. Todo el mundo lo ha diagnosticado, Hugo, pero no se ha podido establecer ningún elemento de cohesión, de seguimiento, porque, bueno, hay desinterés. Entonces, estamos hablando de varias disparidades y de un soterrado racismo que está existiendo en Exacto. Puno con ejercicio político de la gente que depende del escenario aymara o del escenario quechua. Es decir, están tratando de resarcirse históricamente por 300 años de explotación en la colonia, de la cual nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, ¿no? Porque no hay una consanguinidad directa con con esas tropelías y esos abusos, ¿no? Eso es. Ujú. Solamente una cuestión, Nacho. No es solamente Puno. Estando en Chiclayo, cuando estuve trabajando para trasladar a un grupo, a una ciudad, por efecto de una irrigación que ya se estaba trabajando, conversaba con un miembro del Banco Interamericano de Desarrollo y con gente de Chiclayo. ¿Y qué es lo que pasaba? Que muchos de la base ya estaban, estoy hablando del año 85, en ese momento estaban hablando algo que antes no se había conocido. Estaban recuperando el sentido mochi que ellos tenían como miembros particulares de una identidad que hasta ese momento en el norte no había aparecido. Y eso ahora está cada vez siendo más formalmente trabajado. Y eso a partir de todo lo que fue el trabajo y el Museo del Señor de Zipán y todo aquello. Entonces, Ujú. ¿qué fue lo que pasó también en la selva? Cuando
hubo todo un problema y murieron muchos campesinos, indígenas de la zona, nativos. Ellos también tienen un reclamo muy particular, o sea, no es Puno solamente, es todo el país con sus características correspondientes. En algunos más acentuado, como en el caso aymara de Puno, y en algunos un poco menos. Pero el problema está ahí. Y eso es lo que hay que ver y ahí es lo que hay que trabajar. En el tema de autoridad, por ejemplo, en este momento, mucha gente puede pensar y decir Puno, pero Puno ¿qué? ¿Cuántos puneños citadinos de capitales de provincia y de la capital departamental todavía quedan? Muy pocos. Entonces está habiendo otra naturaleza de población. La composición social ha variado tremendamente en todo el país, no solamente en Puno. Y entonces tenemos casos como el siguiente, de que tú eliges un alcalde para la ciudad de Puno, pero quien define aquello es la población de Ácora, que es netamente aymara, por eso tenemos las autoridades que tenemos. Pero si nos vamos, por ejemplo, al caso de Moquegua, en Hilo, conversando con un ingeniero, yo recuerdo, este ingeniero me decía, yo tengo la posibilidad de hacer un trabajo con caracoles, no recuerdo bien el tipo de caracol que me dijo, y hacer una industria enorme, pero no puedo hacer nada porque todo el litoral está concesionado. ¿Y está concesionado a quién? A los puneños, a los aymaras, me dijo así. Y estos no hacen nada, pero tienen la concesión y no permiten hacer nada. Entonces hay problemas de esa naturaleza que tienen que ver no solamente con el tema idioma, etcétera, Sí, es sino un que tienen asunto que ver incluso cultural, con la definición etnolingüístico, ¿no es de las cierto? Bien normas especial. y qué se Ujú. hace, ¿no? Ahora, Antonio, sí, Antonio, tienes la palabra. Yo quiero puntualizar una cosa que no es controvertida. Hay puneños en todas partes del mundo y del Así Perú, es. menos en Puno, especialmente de puneños que decidan amar a Puno y que tengan la fuerza y la voluntad de establecer líneas maestras para el desarrollo económico de Puno. Los que se han incautado del poder son personas que no tienen consistencia ni la esencia de un puneñismo, de una vitalidad de gestión y de desarrollo. Antonio. Yo tengo una experiencia, he trabajado un año en Camicache, en Ilave, y durante un año he conversado con un montón de gente, ¿no? O sea, sobre todo con mis sanitarios, jóvenes de todas las edades, ¿no? Fue una búsqueda no solamente, digamos, etnológica, de entender sus valores, su visión de futuro, su emprendimiento, ¿no? Y ahí me di cuenta de que, en principio, cuando hablamos de los aymaras, hablamos como que si fuera una nación homogénea. No es una nación homogénea, es una nación, digamos, dividida, con una serie de contradicciones. El caso del alcalde Cirilo Robles, digamos, es lo que, digamos, ilustra mejor el nivel, digamos, de división que hay. Lo que pasa es que hay mucha gente que se asume, digamos, ser representante de la nación aymara, sobre todo en el sector académico, que los desde su concepción ideologizada, ¿no? La nación aymara, hay gente, son comunidades, son personas, pequeños propietarios, pequeños comerciantes, son empresarios, pero obviamente la cuestión ideologizada hace de que, digamos, quiera mostrar a la nación aymara como que es una nación, digamos, comunitaria, cuando realmente no es comunitaria. Hay muchos pequeños propietarios que seguro se verían afectados si hay una asamblea constituyente en la que, digamos, se habla de comunidad, digamos, como la unidad básica, ¿no? O sea, hay una serie de... Entonces yo pienso lo siguiente, ¿no? De que, digamos, en el caso de la nación aymara, yo pienso que hay que caracterizar realmente en todos sus componentes, ¿no? Y eso es lo que desgraciadamente la academia no lo ha hecho. La academia ha desfigurado el concepto de lo que es, digamos, esa nación. Entonces, yo pienso que ahora con lo que ha sucedido a través de las protestas sociales, con todo lo que es el fenómeno Evo Morales, todo lo que es el Estado plurinacional, la nación aymara se ha ido, digamos, polarizando, porque obviamente tiene la influencia, la hegemonía boliviana. Se ha ido polarizando en ese tipo de discurso, digamos,
plurinacional, ¿no? Se ha ideologizado, pero sin tomar en consideración que la nación aymara es la nación que tiene mayor emprendimiento. Bueno, es lo que quería decir. Bueno, siempre va a haber diferencias, ¿no? Si es que, por ejemplo, o son de Perú o de Bolivia, que son de Arequipa o Puno, o de Puno o de Juliaca, de la unidad o de la gran unidad de San Carlos, de un barrio o del otro barrio, ¿no? O sea, siempre va a haber diferencias. Es cuestión de que si queremos buscar diferencias, lo vamos a encontrar. Lo que tenemos que buscar es la unión, ¿no? O sea, buscar más los que no unen que crear diferencias. Siempre va a haber diferencias, ¿no? Entonces, y eso están usando el mismo sistema gramsciano, ¿no? Están utilizando para dividir y está empezando desde el colegio, ¿no? Entonces, depende de qué se le enseña en el colegio, ¿no? Si en el colegio les enseña que has sido explotado, que tú eres Aymara, están explotándote, todos los niños van a salir con esa ideología, ¿no? Entonces, eso está creando la ideología, la marxismo, ¿no? El neomarxismo, ¿no? Que ellos quieren la división, porque ellos tienen el poder. Por lo tanto, me parece que es un problema político y geopolítico también, ¿no? Y nosotros estamos siendo usados por ellos. Bueno, el tema es que hay falta de una voluntad política en el país para crear nación y disolver las disparidades existentes. Esa es la cruda realidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacer para que vuelva a haber una claridad en el horizonte y una perspectiva común, como una aspiración social para hacer de este país más viable en camino a ser nación, en camino a generar un desarrollo económico? Fíjense, Lima en los últimos 50 años, con la calidad de servicios, de infraestructura, de una serie de comodidades, ha crecido hasta más de 10 millones, que es casi de la tercera parte de la población peruana, y todos los recursos se han concentrado ahí. Entonces, ¿cómo puede haber una visión equilibrada, homogénea, sensata de desarrollo económico si todos los que están en la periferia, desde Iquitos hasta Tumbes, Trujillo, Puno, Tacna, desean vivir en Arequipa o digo en Lima? Y entonces ahí esos desequilibrios son los que tendrían que atenuarse si es que hubiera Hugo, una direccionalidad, una intencionalidad, una propuesta de reorganizar el país en función a, no sé si polos de desarrollo, cosas de esa, entonces parece que ya son conceptos desfasados, pero sí en función a armonizar desarrollos internos en el país para más o menos sopesar esta inclinación desmedida de la balanza que hace que todo el Perú esté concentrado en el departamento de Lima. Hugo. Efectivamente, ¿no? Porque una cosa que se puede decir de manera muy general. Los puneños de las ciudades de Puno viven en Arequipa. Los arequipeños de Arequipa viven en Lima y los limeños de Lima se han ido al En extranjero. Miami. Y hoy tenemos una capital, como decía en algún momento Arguedas, una capital de la República, entre comillas, de todas las Andes. Pero una capital que no se entiende, no se encuentra, ¿no? Porque por ahí tienes entonces los barrios A, B, C, que están en Surco, que están en todas esas zonas de Miraflores, La Molina, etc. Tienes el otro sector intermedio en todo lo que es pues, San Martín y todo lo demás, y tienes después el otro sector que está más allá, los distritos emergentes, ¿no? Donde incluso hay una de las mayores industrias, no recuerdo ahorita, se me va el nombre, pero también tienes los grandes cerros, los cerros donde está la mayor pobreza. Entonces, como decías, Nacho, la direccionalidad tiene que ir a tratar de eliminar esas desigualdades, pero esas desigualdades tienen que eliminarse sobre la base de un concepto que nos lleve a decir yo soy peruano, que se identifique como peruano. Todos, en alguna medida, el IEP, Instituto de Estudios Peruanos, publicó una encuesta recientemente respecto a cómo se sienten, qué piensan del Estado peruano, qué piensan del gobierno, qué piensan de la nación. Y la verdad que en ningún caso ha habido una mayoritaria respuesta diciendo que se sienten cómodos, a gusto con
lo que es el Estado, con lo que es, en este caso, la nación. Y eso mismo se ha dado en otro tipo de encuestas desde el punto de vista de lo que significa, cómo se sienten. Se sienten blancos, mestizos, negros, etc. Muy poca gente ha dicho yo soy mestizo. Han querido reclamarse algunos de blancos y otros de otra manera, pero sabemos muy bien que en el Perú la mayoría somos mestizos, sí o sí. Y entonces ahí hay un tema de identidad. Por eso decía, los elementos que tenemos que manejar, culturales, etnólogos, es decir, de los resultados de la cultura, culturales también lingüísticos, tienen que llevarnos a generar una comunidad. Y la única manera de hacerlo es buscar, encontrar los elementos de cada una de esos grupos étnico-lingüísticos que son comunes a los tres y que a partir de esa comunidad se pueda generar una visión de unidad. Lo otro se vendrá. Entonces, si podemos hacer una rueda trazada con sus ejes, por supuesto, en el eje principal, en el eje vamos a tener la persona. En los radios vamos a tener, digamos, las diferentes culturas, etnias. Y en la superficie de rodadura vamos a tener las manifestaciones que deberían traducirse en elementos estratégicos de construcción de la nación. Solamente así, con ese tipo de figura, podríamos ir manejando primero el nivel regional y luego el nivel nacional. Pero si no tenemos identidad, no podemos hablar de nación. No podemos. Y el Estado-Nación va a ser, pues, una entelequia que, bueno, la tenemos definitivamente una entelequia, una aspiración sine die, es decir, que se tiene ficha, pero no se sabe para cuándo. Antonio, o digo, David Alfredo. Sí, bueno, más antes nadie quería ser peruano. Ahora tenemos identidad de la comida, tenemos identidad de Machu Picchu, tenemos identidad de fútbol cuando juega el Perú. No es que cuando fueron al Mundial, era bonito ver todos los peruanos, todos se sentían peruanos, ¿no? O sea, si ni tenemos algo en común, tampoco no vamos a querer hacer todo para lo malo, ¿no? Para lo malo no queremos ser peruanos, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es sentirnos ya orgullosos. Que lo que falta es que Perú, por ejemplo, gane el Mundial, ¿no? Eso nos une. La comida nos está uniendo. Entonces tenemos que buscar algo de que estamos orgullosos de ser peruanos, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es crear riqueza. Si creamos riqueza, más orgulloso que sea un país, por ejemplo, que está creciendo, ¿no? Un país que exporta. Por ejemplo, yo estoy orgulloso acá de que veo las uvas peruanas, por ejemplo, ¿no? Las frutas peruanas, ¿no? Que antes nunca encontrabas, ¿no? Entonces, esas cosas nos hacen sentir unidos, ser peruanos. Hay un montón de restaurantes peruanos. Ahora en Europa o en el mundo está conociendo la comida peruana. Entonces nosotros estamos orgullosos de ser peruanos. Eso es lo que está uniendo, ¿no? Entonces, no tratar de ver que las leyes que nos unan, ni hacer mucha teoría, ¿no? Son esas cosas prácticas que nosotros estemos orgullosos de ser algo, ¿no? Escucho. Antonio, sí, tú, por favor. Sí, yo estudié a los 13 años en Lima, ¿no? O sea, en la Gran Unidad Alfonso Ugarte. Ahí yo me di cuenta, digamos, ese Perú de Paco Yunque, ¿no? Era un colegio, digamos, donde habían chicos de San Isidro, como de todo, digamos, los barrios populares, incluso de los conos, ¿no? De Lima. Entonces, yo que venía de Puno, en Puno yo no he sentido nunca racismo, yo nunca, nunca me he sentido superior a nadie y creo que mis amigos, rara vez he encontrado racismo en Puno, ¿no? Pero sí lo he visto en Lima, ¿no? O sea, a través del bullying, de la hostilización, ¿no? Del cholo serrano, en Puno hay baño, cosas así que los chicos, ¿no? O sea, que a esa edad se refleja mucho de esos valores, ¿no? Pero ya con el devenir de los tiempos, en ese entonces quizás todos los programas folclóricos los pasaban a las 5 de la mañana en Lima, pero luego de cuando ya estaba en la universidad, y estaba en la universidad en San Marcos, ya me di cuenta que el nivel de integración como nación era mucho más fuerte. Todo el mundo tenía un grado, digamos, de orgullo de
de su soledad, de su peruanidad. Y las manifestaciones de racismo eran totalmente mínimas, ¿no? O sea, entre gente de todos, habían gente de los guetos residenciales del Perú o de todas las sangres, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, pienso, ¿no? He visto y será que yo siempre pienso en los cambios, en las comparaciones, ¿no? O sea, de lo que es el Perú, lo que según Nacho ha hablado sobre las primeras visitas que ha hecho la Pafida Lima en ese entonces, la Teodoro Valcárcel, y cómo ahora, por ejemplo, todos los colegios se pelean por que les enseñen danzas puneñas, ¿no? Y ahí lo tenemos a Elisa Solórzano, a un montón de profesores de danza del Brisas del Titicaca que no se abastecen, digamos, por la proliferación, digamos, de todo lo que es, digamos, la identidad peruana, ¿no? Entonces, ese racismo que se habla, que existe, no quiero negarlo, pero que se utiliza políticamente exagerándolo, ¿no? Exagerándolo, porque ese es, como ya no se puede hablar, digamos, de las contradicciones económicas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se agita es, digamos, el hecho de que el Perú es un país racista, tremendamente racista, ¿no? Y eso no lo he visto, ¿no? Yo no lo he visto porque obviamente hay un montón de señores, o sea, por ejemplo, la gran competencia que hacen entre los empresarios huancaínos con los puneños, que son por la ostentación de sus bodas, por sus fiestas ostentosas con pirámides de cerveza. Son ricos. Y todos ellos enarbolan sus identidades regionales. Si tú vas a la Gran Lima, ves, digamos, a Chacalón y todo lo que es, digamos, esa cultura que ha emergido, que no es la cultura hegemónica que tanto se habla. Entonces, estamos hablando de la construcción de una nación heterogénea, pero no de esa nación que ideológicamente trata de mostrarla como que es, digamos, un neocolonialismo, ¿no? En eso estoy totalmente de desacuerdo con mucha gente que habla de eso, ¿no? Bueno, es lo que quería decir. Sí, yo quiero hacer una puntualización de todas maneras que creo que es necesaria. Yo no me refiero a una legislación de código civil, no me refiero a una legislación de código penal, sino de establecer a través de estrategas políticos las posibilidades de orientar a través de leyes de fomento a la empresa, a la inversión, al desarrollo, a la equiparidad y a la lucha contra las disturbaciones de desarrollo económico y de crecimiento que existen en el país. Esa es una manera de ordenar el Perú. Lo que dice Alfredo me parece correcto desde el punto de vista de la gastronomía, pero la misma gastronomía, tienes una gastronomía exquisita y gourmet para grupos privilegiados. Y en cambio tienes otra gastronomía más pobre, etcétera, de ambulantes, de anticuchos, de butifarras, etcétera. Entonces hay esas situaciones. Ahora, para exportar, perfecto. Estamos exportando en el país, en Ica, grandes cantidades de productos nativos, ¿no? Uvas, etcétera, espárragos en el norte. Bien, pero eso con condiciones sociales que no son las adecuadas. O sea, la gente está sobreviviendo con jornales indebidos. Todo eso debe buscarse solucionar para que más o menos haya una situación de honestidad, de sinceridad y de disposición de las autoridades para que sintamos que el Perú es nuestro y sobre esa base empezar a construir este gran proyecto de nación, de Estado-nación, que todavía no lo tenemos porque hay diferentes peruanidades, diferentes edades, diferentes desarrollos y hay una pobreza subterránea ahí, ¿no, Hugo? Sí, hay un tema que es importante manejarlo y revelarlo, ¿no? Hoy día, por ejemplo, podemos decir que nos sentimos orgullosos de la exportación de frutas que está haciendo el Perú. Somos los primeros en determinado tipo de frutales que están a nivel latinoamericano y sudamericano en general. Pero la verdad es que, ¿quiénes son los que están generando ese proceso? ¿Cuáles son los capitales que están generando aquellos? Recordemos que cuando se estaban dando las grandes irrigaciones, capitales chilenos estaban comprando tierras justamente en las zonas ya irrigadas. Y ahí hay un tema que no se ha visto todavía. Ahora, el tema culinario es bien importante, es bien importante, pero siempre ocurre que cada espacio quiere ser el mejor
la mejor oferta de productos culinarios a nivel nacional. El norte quiere ser mejor que Arequipa y así sucesivamente. Ese desencuentro es lo que hay que superar. Comparto con Nacho lo que está mencionando. Tenemos que hacer algo que nos dé un derrotero de construcción de ese Estado-nación. La única forma, creo yo, es tratando de encontrar aquellos elementos comunes que hacen que nos sintamos orgullosos de aquello. Gastón Acurio, desde el punto de vista de la comida, está haciendo un trabajo bien importante, porque está poniendo a nivel de plato gourmet la comida tradicional de cada sitio, de cada espacio, y lo ha logrado. Y tenemos ahora que muchos cocineros, chefs peruanos, están dando la hora en diferentes países del mundo. Creo que por ahí va la cosa. ¿Qué nos une? ¿Cuáles son esos puntos comunes? A todos. No son muchos, pero existen. Y con esos es que hay que empezar a generar toda esa idea de identidad nacional y, lógicamente, de nación. A nivel regional, en el caso de Puno, la cosa está clara. ¿Qué nos une, por ejemplo? Nos une el folclore. Pues hay que ver qué de todo ese folclore lo ponemos en boga. Mucho trabajo que hizo APAFID y otras agrupaciones que han permitido que eso sea un orgullo para Puno. Pero más allá del orgullo, hay que ir hacia el nivel más pragmático de decir, ok, lo pongamos en todos y en cada uno de los momentos, sin llegar a un fanatismo tal que finalmente nos olvidemos de lo que existe fuera del mundo. Porque llega un momento en que nos terminamos mirándonos el ombligo y lo que no podemos hacer es eso. Tenemos que tener una visión más amplia desde, como dice ya la globalización, pensar pensar localmente para actuar globalmente. Esa sería la idea. Excelente. Bien, Hugo, excelente. Ahora, por favor, David Alfredo. Sí, no hay que tener miedo a la competencia. La competencia nos debe ayudar a ser mejores. Si no tenemos competencia, nos quedamos en los que estamos. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tener esa mentalidad de ser mejores, ¿no? Y eso nos queda en la competencia. Por lo tanto, si la competencia es el norte con el sur, está bien, pues hay que agarrar el guante y nosotros ser mejores, ¿no? ¿Por qué no? Porque solamente nos quejamos y no lo hacemos. Ya pasó el tiempo de quejarnos, ¿no? Ya hay que ser, pues ya ¿por qué no pueden ser mejores que los limeños? ¿Por qué no? Hay cuestión de ponernos a trabajar y pensar y unirnos, ¿no? ¿Acaso tienen dos cabezas, dos manos? Alfredo, pensar globalmente nos lleva a pensar competitivamente y a actuar competitivamente, pero desde lo que tenemos, de lo local que tenemos, de nuestros recursos locales, para actuar competitivamente en el plano regional, nacional e internacional. Por ahí vamos, por ahí está la cosa. Tienes razón, hay que manejar competitividad. Bueno, y hay que empezar también a manejar y prepararse para saber competir, porque si no vamos a estar nosotros en situaciones de indefensión. Fortalecer nuestras ventajas comparativas, buscar alianzas en mercados, buscar escenarios de comercio, pero básicamente la producción. Yo les digo una cosa, ¿no? Si es que en el Perú es una utopía, la población comiera todos los productos puneños, desde la quinoa, el chuño, etcétera, la tunta, la moralla, ahí tendríamos otro factor de cohesión y de aceptación. Pero también en los productos nativos hay desdén y hasta discriminación. Lo mismo puede suceder por entrambas aguas. En el caso de Puno, la gente no va a comer los productos tan especiales que tiene en el norte o en Iquitos, en Loreto. Entonces, inclusive, la comida que puede unirnos también tiene ciertos muros de contención porque, bueno, no estamos con el paladar educado y adaptado para comer cosas que a nosotros nos gusta. Quien no ha comido un izaño, una oca, etcétera, no, la oca que tan lindamente se le llama el camote andino, etcétera, dulcísimo, pero nadie lo degusta ni lo paladea en el norte del país, ¿no? Entonces, también la comida que une
también nos desune porque, bueno, además las diferencias geográficas, ¿no? Un ceviche puneño de trucha o de el pejerrey, que es gigantesco, de más de medio metro, a diferente del pejerrey de mar, bueno, es diferente al ceviche norteño. Y en el ceviche norteño hay diferencias entre Trujillo y Piura, y también en Ancash y en Lima. Entonces, esas disparidades deberían ser asimiladas por todos con voluntad, con alegría, con interés de cohesión y no con discriminación y desdén y decir, esto no me gusta. Bueno, sí, nos debe gustar, ¿no? Más o menos ese sería un camino que parece tarea de las próximas generaciones, porque Hugo, Antonio y Alfredo, yo pienso que estamos lejos en este momento de ser nación. Ni siquiera tenemos la perspectiva de buscarlo y creo que no debe ser un proyecto abortado porque ni siquiera ha empezado a concebirse. Hugo. Muy bien, yo creo que estamos en la línea de marcar elementos. Y un elemento fundamental va a ser el tema de cómo hacemos para involucrar al sector educación. Cuando hablo del sector no refiero al sector estatal, sino a todo lo que significa educación, para ir generando esa conciencia respecto a la necesidad de generar identidad y generar nación. Por eso me parece, por ejemplo, muy importante la conversación con esta maestra de educación inicial que se va a dar el próximo viernes, ¿no es cierto? Yo voy a tratar de todas maneras de estar allí porque mi esposa es educadora de educación inicial y yo conozco mucho por haberla acompañado y también por algunos elementos adicionales. Pero es la educación, para volver a reiterar el tema, el que nos tiene que dar el punto de partida para ir llevando este tema a un constructo mayor de nivel departamental, regional, nacional, que nos enfrente en el futuro de una manera más sostenida, más equilibrada, con un punto de gravitación que nos proyecte hacia el desarrollo. Bueno, nación es una tarea a futuro. Hay que empezar a sentar bases maestras, direccionalidad, intencionalidad y definición política de gestión para el desarrollo y para la homogeneidad en el país, a pesar de nuestras riquísimas heterogeneidades de orden cultural, étnico, etcétera, ¿no? Yo les agradezco, me despido, Hugo, con siempre el placer de verlos a través de la televisión. Ya tendremos en algún momento la ocasión de estrecharnos la mano y abrazarnos. Conmigo, hasta la próxima, un gran abrazo y saludos.